El Apache Virgen no dormía desde hace años, hasta que vio a esa joven empleada caminar perdida entre la noche. Sintió, sin entender por qué, que solo ella podía darle la paz que su alma buscaba, y le ofreció pagarle para dormir a su lado, sin tocarla, solo para sentirla cerca. Lo que empezó como un acuerdo extraño, pronto se volvió el inicio de un amor que cambiaría sus vidas para siempre. México, 1854. El amanecer apenas se insinuaba detrás de las montañas cuando Elvira Lujambio comprendió, con un nudo en el pecho, que su vida había cambiado para siempre. No tenía pertenencias, no tenía familia, no tenía hogar. Solo tenía un vestido empapado por la lluvia de la noche anterior, un par de zapatos desgastados y la sensación amarga de haber sido arrojada del único lugar que conocía. La gran hacienda de los Rivero, con sus paredes blancas y sus portones de hierro, había sido su refugio desde niña. Allí había limpiado pisos, lavado ropa, preparado agua caliente, visto nacer hijos ajenos y escuchado risas que nunca la incluyeron. Allí había crecido como una sombra útil pero silenciosa, como un suspiro que nadie notaba. Y sin embargo, aquella madrugada, cuando la tormenta aún furiosa golpeaba los ventanales, la habían despedido sin explicación, sin misericordia, sin un solo gesto humano. Vete, Elvira, y que Dios te ampare. Esa fue toda la despedida. Mientras caminaba sin rumbo, con el viento frío cortándole la piel, Elvira sentía que cada paso la arrancaba del mundo que conocía. La tierra estaba húmeda, el cielo anunciaba otra lluvia, y un silencio profundo llenaba la llanura, como si todos los sonidos hubieran decidido abandonarla también. Su corazón latía con un cansancio antiguo, un cansancio que solo conocen los huérfanos, ese dolor de no tener un lugar al cual regresar. Pero incluso en medio de esa desesperación, ella mantenía la columna erguida, como si la dignidad fuera lo único que aún podía llamar suyo. Era una joven de 20 años, con el alma herida, sí, pero con una fortaleza que no sabía que poseía. El camino la llevó hacia el borde de las montañas, donde la tierra parecía elevarse como un suspiro gigantesco. La luz del alba empezaba a colorear las nubes de rojo, un rojo profundo que parecía fuego. Fue entonces cuando lo vio. Un hombre estaba en lo alto de una peña, completamente quieto, como si fuera parte del paisaje. Su silueta recortada contra el cielo tenía una fuerza imposible de ignorar. La melena negra y espesa le caía a los hombros, la piel cobriza brillaba bajo la luz tenue, y los brazos, musculosos, firmes, marcados por años de trabajo y soledad, descansaban a los costados como los de un guerrero ancestral. Elvira sintió un estremecimiento, no de miedo, sino de un presentimiento extraño, como si ese encuentro hubiera sido escrito mucho antes de que ella naciera. Él bajó lentamente por la pendiente, con pasos seguros, casi felinos. Sus ojos, oscuros como tierra mojada, se clavaron directamente en los de ella. No había amenaza en su mirada, pero tampoco había suavidad. Era una mirada que conocía el dolor, la pérdida, la noche. Cuando estuvo lo suficientemente cerca para que ella pudiera ver los detalles de su rostro, la mandíbula fuerte, el ceño levemente fruncido, la expresión cansada como quien carga un peso antiguo, él dijo, con una voz grave que parecía venir del viento: «No deberías caminar sola por estas tierras». Elvira apretó los brazos contra su pecho, tratando de mantener la compostura, aunque el cansancio y el frío la hacían temblar. «No tengo a dónde ir», respondió, sin victimizarse, sin adornar nada. Era una verdad desnuda, simple, irrefutable. El hombre inclinó ligeramente la cabeza, como si esa confesión hubiera tocado algo que llevaba guardado muy adentro. Él no era un desconocido cualquiera, no era un campesino, no era un viajero. Había algo en su postura, en la forma en que respiraba, que revelaba orgullo, linaje, fuerza. Ella no lo sabía aún, pero estaba frente a Ayren Cuauhtécatl, hijo de un gran jefe apache, aunque él ya no vivía como tal. No desde hacía 5 años, no desde la tragedia que lo había apartado del mundo. Ayren observó sus manos vacías,
su ropa mojada, sus labios resecos. Había visto mujeres llorando, gritando, reclamando ayuda. Pero nunca había visto a una mujer tan joven y tan sola, y aún así tan digna, tan serena en medio del abandono. «Estás temblando», dijo él, dando un paso más cerca. Elvira retrocedió medio paso por instinto, aunque no había miedo en sus ojos, solo cautela. Él, en lugar de ofenderse, respiró hondo, como si entendiera. «Conozco un lugar seguro. Puedes calentarte allí», añadió con voz baja. Ella dudó. Claro que dudó. En un mundo donde los huérfanos valen poco y las mujeres sin protección valen menos, confiar en un desconocido era un acto de valentía casi suicida. Pero el viento helado le clavaba agujas invisibles en la piel, sus dedos estaban entumidos, y su corazón, aunque herido, intuía que él no era peligro, sino destino. «Gracias», susurró finalmente. Airen se giró y comenzó a caminar montaña arriba. Elvira lo siguió con pasos lentos pero decididos. A medida que ascendían, la bruma se volvía espesa, casi espiritual, y el mundo parecía alejarse. El silencio se hacía más profundo, más simbólico, más íntimo. Cuando llegaron a una cabaña de madera situada frente a un mirador natural, Elvira sintió algo que no había sentido en toda su vida: la sensación de que la naturaleza misma la estaba abrazando. Airen abrió la puerta sin mirar atrás. «Puedes entrar», dijo. Elvira dio un paso dentro, sin saber que ese instante, ese pequeño paso iba a cambiarlo todo. Dentro, la cabaña olía a leña quemada, a hierbas secas, a soledad. Pero también olía a refugio. Airen se quedó en la entrada, mirándola con algo que no comprendía del todo. Era una mezcla extraña de compasión, reconocimiento y algo que llevaba años dormido en su interior. Igual que ella. Elvira respiró hondo por primera vez en horas. No sabía quién era realmente ese hombre. No sabía por qué la había ayudado. No sabía qué destino la esperaba al amanecer. Pero en ese momento, en esa montaña, con ese desconocido de mirada dolorosamente honesta, sintió que por primera vez en su vida no estaba completamente sola. Ese sentimiento, apenas un susurro, apenas un soplo, sería el inicio de todo, de un amor que aún no sospechaba, de una historia que nacería en silencio, de la vida que estaba a punto de descubrir. Y así cerraba el primer día de Elvira Lujambio en las montañas, sin saber que el hombre frente a ella, Airen Cuauhtécatl, sería el destino que cambiaría para siempre el rumbo de su existencia. Antes de continuar con este amor de época, suscríbete y deja tu me gusta. Tu apoyo es lo que mantiene viva esta comunidad de mujeres que aman los romances intensos y poéticos. Si quieres más historias como esta, depende de ti. Y para demostrar que estás aquí, comenta la palabra dormir. Y si deseas apoyar aún más este proyecto, puedes convertirte en miembro del canal. Eso nos ayuda muchísimo a crear más romances de época llenos de emoción y alma para ti. Elvira Lujambio despertó con un sobresalto, sin recordar en qué momento había logrado cerrar los ojos. La cabaña estaba en silencio, un silencio tan profundo que casi parecía sagrado. Afuera, las montañas todavía estaban cubiertas por una neblina ligera, como si la naturaleza quisiera protegerla del mundo que la había expulsado. A su alrededor, vio un techo de madera oscura, una mesa sencilla, unas mantas gruesas y una pequeña ventana por donde entraba una luz tímida. Durante unos segundos, su mente se preguntó si realmente estaba a salvo, o si todo había sido un sueño extraño alimentado por el cansancio. Pero entonces escuchó pasos lentos, firmes, seguros, y lo recordó todo: la tormenta, el despido, el camino sin destino, la figura solitaria en la montaña, la mirada intensa de aquel hombre, su voz grave diciéndole que no debía caminar sola, su invitación a la cabaña, y sintió un estremecimiento que no venía del frío. Airen Cuauhtécatl apareció en la puerta, cargando un cuenco de madera con agua limpia y un puñado de hojas secas. La luz de la mañana iluminó su figura de un modo que la obligó a contener la respiración. Era imponente, sí, pero había algo más,
algo invisible, una tristeza antigua que envolvía cada gesto suyo, cada movimiento de su cuerpo. Sin decir palabra, él dejó el cuenco sobre la mesa. «Puedes lavarte el rostro», murmuró, sin mirarla de forma invasiva, pero tampoco evitando sus ojos. Elvira asintió en silencio. Se acercó al cuenco y sintió el agua tibia rozarle los dedos. Ese pequeño detalle, agua tibia, no fría, la conmovió más de lo que esperaba. Alguien había pensado en su bienestar, alguien que no la conocía, alguien que no debía nada a ella. Mientras se lavaba, sintió la mirada de Airen sobre ella, no como vigilancia, sino como una presencia que observaba para confirmar que estuviera bien. Pocas veces en su vida, alguien se había interesado siquiera un poco en cómo se sentía. «¿Dormiste?», dijo él, casi en un susurro, como si el hecho la sorprendiera. Elvira no entendió del todo. ¿Dormir? Claro que había dormido, o eso creía. «Sí», respondió ella, «creo que sí». Airen bajó la mirada por un instante, como si dudara en decir lo que realmente quería. «Yo también dormí», confesó con un tono que cargaba algo profundo, un peso, una revelación. Ella lo miró sorprendida, sin comprender por qué ese detalle parecía tan importante para él. Airen inhaló hondo, como quien decide abrir una puerta que ha permanecido cerrada demasiado tiempo. «No duermo bien desde hace 5 años», admitió. Desde que... Sus palabras se apagaron, como si algo en su garganta se negara a pronunciar el resto. Elvira sintió un pequeño nudo en el estómago. No sabía qué dolor guardaba ese hombre, pero lo percibía en su postura, en la tensión de sus hombros, en la manera en que sus ojos evitaban recordar. «Anoche», continuó él sin levantar la cabeza. «Anoche dormí sin pesadillas». Elvira no dijo nada. No sabía si debía. Había un misterio enorme dentro de ese hombre, y ella, aunque tenía 1000 preguntas, entendía que no debía presionar. Él era como las montañas que lo rodeaban, firme, imponente, difícil de descifrar, pero no por falta de voluntad, sino por la profundidad de su dolor. Airen respiró lentamente, recuperando el control de sí mismo. «Puedes quedarte aquí unos días hasta que decidas qué hacer», dijo finalmente. Elvira parpadeó. Era más de lo que esperaba. Ella había sido echada de la hacienda como si fuera un estorbo, y ahora un desconocido le ofrecía techo, refugio, protección. «No tengo a dónde ir», respondió ella con honestidad. «Pero trabajaré por mi estadía. No quiero ser una carga». Airen levantó la mirada hacia ella. Esos ojos oscuros tenían una fuerza que la desarmaba, pero también un cansancio que pedía auxilio sin pedirlo. «Aquí nadie es una carga», dijo él con firmeza. «Y no tienes que trabajar para quedarte, pero si quieres ordenar, cocinar o traer leña, puedes hacerlo. Solo no te esfuerces demasiado hoy. Aún estás débil». Elvira sintió un calor inesperado en el pecho. No era un hombre amable en el sentido convencional. No sonreía, no suavizaba su voz, no ofrecía palabras dulces, pero había en él una consideración que se sentía más pura que cualquier gesto aprendido. Ella lo observó mientras él recogía un par de herramientas y las guardaba con movimientos precisos. Cada músculo de su espalda se tensaba con una fuerza silenciosa, una fuerza que parecía sostener algo más que su propio cuerpo. Parecía sostener su pasado entero. «¿Vives solo aquí?», preguntó Elvira con cautela. Airen asintió. «Desde hace 5 años». Y entonces ella entendió algo sin que él lo dijera. Ese lugar no era un hogar, era un exilio elegido por dolor. El silencio volvió a la cabaña, pero era un silencio diferente al de la madrugada. No era un silencio frío o incómodo. Era un silencio que empezaba a tejer un puente invisible entre 2 almas rotas. Después de unos minutos, Airen tomó su abrigo de cuero. «Voy por leña. Regreso pronto. No abras la puerta a nadie». Ella asintió, y él salió, dejando un rastro de aire frío que tardó en disiparse. Elvira se quedó sola en la cabaña, mirando el fuego tenue de la chimenea. Se abrazó a sí misma, no por miedo, sino por la extraña sensación de que ese lugar, esa cabaña sencilla,
silenciosa, perdida en las montañas. Era más un hogar que cualquier lugar en el que hubiera vivido. Era una sensación nueva, desconocida, casi peligrosa, porque cuando una mujer sin raíces encuentra un rincón donde por primera vez se siente vista, el corazón, aunque lastimado, comienza a despertar. Y así, sin apresurar nada, sin entender del todo qué estaban haciendo entre ellos, Elvira Lujambio empezó a sentir que Ayren Cuauhtécatl no era un extraño. Era un hombre marcado por la vida, igual que ella. Un hombre que le hablaba sin palabras. Un hombre cuyo silencio no era vacío, sino refugio. El segundo día de Elvira en la montaña terminaba con una certeza inexplicable. Esa cabaña no solo la había salvado del frío, también había encendido en su interior una pequeña llama que comenzaría a crecer, lenta, suave, inevitable. Elvira Lujambio pasó el día entero ordenando con delicadeza la pequeña cabaña que ahora ocupaba junto a Ayren Cuauhtécatl. No por obligación, ni por miedo, sino porque necesitaba sentir que pertenecía a algún lugar, aunque fuera por unos días. Era la primera vez que limpiaba un espacio que no le había sido impuesto, un lugar sin mayordomos humillantes, sin dueños que la trataran como un mueble. Ese simple acto, pasar un paño por la mesa, acomodar unas mantas, recoger unas ramas caídas, la hizo sentir útil de una manera diferente, útil para sí misma. Ayren, desde afuera, cortaba leña con una fuerza silenciosa. Cada golpe del hacha contra el tronco resonaba como un latido profundo en el aire frío. Elvira lo observó por la ventana un instante. No lo hacía con intención indebida. Lo hacía porque había algo en él que llamaba a su atención, algo casi magnético. No era solo su físico imponente, era su soledad, su silencio, su manera de cargar el dolor como si fuera parte de su propio cuerpo. Cuando él entró de nuevo, con los brazos llenos de leña, el aroma del bosque se esparció por la cabaña. Elvira sintió un pequeño temblor, pero no de miedo. Era una especie de reconocimiento silencioso, como si la presencia de ese hombre despertara en ella algo que no tenía nombre. Ayren la miró un segundo, como si notara un leve cambio en su respiración, pero no dijo nada. Su silencio nunca era un desaire, era su forma de existir, de sobrevivir. Pasó el día con esa misma calma tensa entre ambos, dos personas que casi no hablaban, pero que se escuchaban aún sin palabras. Cuando la noche cayó sobre las montañas, la cabaña quedó envuelta en una oscuridad suave, como un manto. El fuego de la chimenea dibujaba sombras en las paredes, sombras que parecían bailar alrededor de ellos. Elvira sintió un pequeño escalofrío, no por el frío, sino por la inseguridad que empieza a crecer en las noches largas cuando el silencio es demasiado profundo. Ayren estaba sentado junto al fuego, afilando una pequeña hoja de obsidiana. Su rostro serio, iluminado por la luz anaranjada, parecía el de un hombre que ha visto demasiado para su edad. Elvira se acercó con cautela. «¿Puedo preguntarte algo sin molestarte?», dijo ella, con una voz casi tímida. Ayren levantó la mirada. Sus ojos, oscuros y profundos, parecían capaces de leer pensamientos. «Pregunta», respondió simplemente. «Ayer dijiste que pudiste dormir», murmuró ella. «¿Es algo que no te pasa seguido?». Ayren dejó la obsidiana a un lado. Sus manos, grandes y fuertes, se cerraron lentamente, como si aquella conversación le doliera. «No duermo bien desde hace 5 años», repitió, con una voz baja, cargada de algo parecido a vergüenza y dolor. «Desde que perdí a la mujer con la que iba a casarme». Elvira sintió un nudo en la garganta, no por celos ni comparación, sino por empatía, por un dolor ajeno que resonaba dentro de ella como si lo conociera. «Lo siento», susurró. Ayren negó con la cabeza, como si quisiera correr un velo sobre el pasado. «No tienes que sentir nada, el dolor es mío, y ya aprendí a vivir con él». Pero aquel tono no era el de alguien que había aprendido a vivir, sino el de alguien que había aprendido a sobrevivir, sin jamás sanar. Hubo un largo silencio, no un silencio incómodo, sino uno lleno de emociones que ninguno sabía cómo nombrar.
Fue entonces cuando Airen inhaló profundamente. «Anoche pude dormir porque tú estabas aquí», dijo con honestidad tajante. «No sé por qué, no tiene lógica, pero tu presencia hizo que las pesadillas no vinieran». Elvira sintió cómo su corazón se apretaba. Nunca nadie la había vinculado a algo tan íntimo, tan profundo, tan visceral. Ella, que toda su vida había sido tratada como una carga, ahora era la razón por la que un hombre roto podía dormir. «Me alegra haber ayudado», dijo en voz baja. Airen la miró largo rato, una mirada que no evaluaba su cuerpo ni su belleza, sino algo más profundo, su esencia, su alma, su quietud, su fuerza silenciosa. Fue entonces cuando él bajó la mirada, como si temiera que ella malinterpretara lo que iba a decir. «Quiero pedirte algo», dijo él finalmente. «Algo extraño». Elvira tragó saliva, no porque sospechara algo malo, sino porque la seriedad de su voz la involucraba por completo. «Dime», respondió sin escapar. Airen levantó los ojos, y su mirada era tan honesta, tan vulnerable, tan desnuda, que el corazón de Elvira dio un pequeño salto. «Quiero pedirte que duermas en el mismo cuarto que yo», dijo lentamente. «No te haré daño, no te tocaré, solo dormir». Elvira sintió cómo su pecho se llenaba de un calor profundo, inesperado. No era una propuesta indecente, no era un abuso, no era una insinuación, era un ruego silencioso. Un hombre roto pidiendo auxilio. Un hombre fuerte revelando su fragilidad. «Si no quieres, lo entenderé», añadió él desviando la mirada como si temiera que ella retrocediera. Elvira respiró hondo. Ella también estaba sola. Ella también necesitaba un lugar donde acostar la cabeza sin miedo. Ella también buscaba un rincón donde el alma pudiera descansar. «Está bien», susurró. «Puedo dormir allí». Airen cerró los ojos un instante, como si esa respuesta fuera un alivio inmenso. Sin decir nada más, él colocó una manta gruesa en el suelo y ella se acostó a un lado manteniendo una distancia prudente. Era la primera noche compartida, pero sin contacto, sin atrevimientos, solo dos almas heridas respirando en la misma oscuridad. Airen apagó la última vela. La cabaña quedó sumida en sombras suaves. El fuego murmuraba en la chimenea, como un guardián silencioso. Y por un largo rato, Elvira escuchó la respiración de Airen. Era profunda, serena, libre de los tormentos que él decía sufrir. Ella, sin querer, sonrió apenas, porque en ese instante, en esa noche que no buscaba amor ni promesas, solo consuelo. Elvira se dio cuenta de algo que la estremeció. Ese hombre no solo estaba durmiendo a su lado, por primera vez en años, estaba descansando. Y aunque ninguno lo sabía aún, esa noche marcó el inicio de un vínculo que no tendría vuelta atrás. Un vínculo que nacería en silencio, en la oscuridad, en la respiración compartida, y que, sin quererlo, cambiaría para siempre el destino de los dos. El amanecer llegó suave, casi tímido, como si temiera interrumpir algo sagrado dentro de la cabaña. Elvira Lujambio abrió los ojos lentamente y lo primero que escuchó fue la respiración profunda de Airen Cuauhtécatl a unos pasos de ella. No se movió. No quiso romper aquel instante que parecía suspendido entre dos mundos, el de la soledad que los había destruido y el del amor que aún no sabían que estaban haciendo. Airen dormía de verdad. No era un sueño inquieto ni fragmentado, no era una lucha contra sombras del pasado. Era un descanso pleno, casi infantil, casi imposible para alguien que llevaba 5 años temiendo a la noche, y Elvira sintió un pequeño sobresalto en el corazón. No porque lo estuviera observando, sino porque por primera vez en su vida su presencia significaba algo para alguien. Ella era huérfana, siempre había sido una sirvienta, siempre fue alguien que pasaba desapercibida entre la gente. Nunca antes había sido motivo de paz para un hombre, pero allí estaba Airen, durmiendo gracias a ella. Se incorporó en silencio, cuidando no pertúrbalo, y comenzó a hacer pequeñas tareas en la cabaña. Plegó mantas, ajustó la leña del fuego, ordenó platos.
No eran labores serviles, eran gestos que nacían del deseo de cuidar algo que por primera vez sentía suyo. Cuando volvió a mirarlo, Airen abrió los ojos lentamente, como si despertara de un largo sueño. La miró, no como un desconocido, no como un hombre que agradece una ayuda. La miró como quien descubre algo que había buscado sin saberlo. «Dormiste bien», dijo Elvira, con una sonrisa apenas visible. Airen respiró hondo. «Sí», respondió. «No recuerdo la última vez que desperté así». No hubo muchas palabras. No las necesitaban. Entre ellos crecía ese tipo de vínculo que no se construye con discursos, sino con silencios compartidos. El día avanzó con lentitud. Elvira preparó un caldo sencillo con las pocas provisiones que había, y mientras cortaba las verduras con manos delicadas, Airen la observaba sin disimulo. Él no tenía costumbre de fingir ni esconder lo que sentía. La miraba porque necesitaba mirarla, porque había algo en la serenidad de sus movimientos que apagaba el ruido dentro de él. «Eres tranquila», dijo él de pronto, como si estuviera reflexionando en voz alta. Elvira lo miró, sorprendida. ¿Eso es bueno o malo? Airen bajó la mirada un instante. Sus dedos tocaron el borde de la mesa, como si necesitara sostener algo físico para poder decir lo que pensaba. «Es necesario», respondió. «Tu silencio no lastima, tus pasos no interrumpen, tu presencia calma». Elvira se sintió desarmada, no por las palabras, sino porque ningún hombre le había hablado así. Ella no era coqueta, no era exuberante, no era la mujer que llamaba la atención en una fiesta. Era una mujer con heridas internas, con una vida rota, y aún así, él encontraba paz en ella. Aquella tarde, el viento se levantó entre los árboles, haciendo que las ramas golpearan suavemente los muros de la cabaña. Elvira estaba junto a la ventana, observando cómo las nubes cargadas de lluvia se movían despacio. Airen estaba sentado en un banco de madera, tallando una figura pequeña con un cuchillo de obsidiana. «¿Qué haces?», preguntó ella con curiosidad. Airen sostuvo la figura entre sus dedos. Era un animal pequeño, tal vez un lobo o un perro. La obsidiana brillaba con reflejos oscuros. «Un guardián», respondió él. «Mi pueblo cree que estas figuras cuidan las noches de los niños». Elvira sintió una punzada suave en el pecho. «¿Tú tenías uno cuando eras niño?», preguntó con ternura. Airen negó con la cabeza. «No. A mi padre le gustaba decir que un guerrero debía aprender a vencer sus propios miedos». Elvira lo miró largo rato. Ese hombre, tan fuerte, tan imponente, tan silencioso, había crecido sin consuelo, y ahora, sin quererlo, se lo estaba ofreciendo a ella. «Te lo mostraré», dijo él al fin, y extendió el pequeño guardián hacia Elvira con una lentitud que parecía un gesto íntimo. Ella lo tomó con cuidado como si sostuviera algo frágil, aunque no lo era. Lo frágil no era la figura, era lo que representaba. Un hombre abriéndose en un detalle. Un hombre dejando que ella tocara un símbolo de su alma. Un hombre permitiéndose conectar. Más tarde, mientras preparaban la cena juntos, hubo roces accidentales, el dorso de su mano contra la de ella, un choque ligero de hombros, la cercanía de dos personas que empiezan a girar alrededor del mismo centro. Y cada roce, por mínimo que fuera, dejaba un eco profundo. Cuando llegó la noche, Elvira acomodó las mantas como la noche anterior. No había contacto, no había atrevimientos, solo él en un lado y ella en el otro. Pero esta vez, algo era distinto. Los silencios ya no eran solo silencios, eran susurros que ninguno pronunciaba, pero ambos escuchaban. Airen se acostó lentamente. «Gracias por quedarte», dijo mirando el techo. Elvira sintió un calor suave recorrerle el pecho. «Gracias por no dejarme sola», respondió. La oscuridad llenó la cabaña, pero no era una oscuridad temible, era una oscuridad íntima, envolvente, que los acercaba sin moverlos. Por un largo rato, solo se escuchó la respiración de Airen. Luego una frase casi inaudible. «Tu voz también calma». Elvira cerró los ojos y sin querer sonrió.
Ella no sabía si estaba enamorándose, él no sabía si estaba despertando del duelo, pero aquella noche, el hilo entre los dos se volvió más tenso, más real, más inevitable. Y sin tocarlos, sin besarlos, sin declararlos, sus corazones empezaron a moverse al mismo ritmo, porque a veces el amor no nace con un beso, nace con una mirada, con una presencia, con la respiración de alguien que, sin saberlo, se vuelve hogar. Los días en la montaña habían comenzado a tomar una forma inesperada para Elvira Lujambio. No era un paraíso, pero era la primera vez que se sentía en paz. No existían órdenes crueles, ni humillaciones, ni voces que la recordaran a cada instante que ella había nacido para servir. Allí, en la cabaña de Ayren Cuauhtécatl, ella respiraba con libertad. Y Ayren estaba cambiando también. Cada noche dormía profundamente a su lado. Cada amanecer despertaba con los ojos menos cansados. Cada gesto suyo tenía menos sombras y más vida. Pero la vida, como suele ocurrir, nunca permite que la paz dure demasiado. Aquella mañana, mientras Elvira recogía agua del arroyo cercano, escuchó un sonido que hizo que la sangre se le helara en las venas. Cascos de caballos. Muchos, demasiados para ser cazadores o viajeros. Elvira dejó caer el balde, que rodó por la hierba húmeda, mientras el corazón le golpeaba con un miedo antiguo, un miedo que conocía demasiado bien. Hombres de la hacienda. La tierra tembló bajo los cascos. Las sombras de los jinetes crecieron entre los árboles, oscuras, amenazantes, como si la montaña hubiera decidido recordarles cuál era su lugar en el mundo. Elvira retrocedió, buscando con la mirada la silueta de Ayren. Él no tardó en aparecer. Surgió entre los pinos con un movimiento firme, su postura tensa como la de un animal salvaje que presiente el peligro. Sus ojos, que tantas veces habían sido una calma para ella, ahora eran puro instinto. «Quédate detrás de mí», ordenó con voz baja, sin dureza, pero con una protección que la envolvió por completo. No tuvo que repetirlo. Elvira obedeció. Los jinetes se detuvieron frente a ellos. Había 5 hombres, todos con ropas gruesas y armas visibles, pero el que iba al frente era el que Elvira temía desde niña. Esteban Luján, el mayordomo de la hacienda. Un hombre rígido, arrogante, de mirada fría y orgullosa. Un hombre que siempre había disfrutado recordarle que ella no valía nada. Esteban descendió del caballo como si bajara a inspeccionar un terreno que le pertenecía. Sus botas hundieron la tierra con autoridad. Su mirada se posó en Elvira, recorriéndola como si fuera basura abandonada. «Sabía que te encontraría», dijo con desprecio. «Siempre fuiste un problema, Elvira. Las muchachas como tú solo traen problemas». Elvira sintió un temblor recorrerle el cuerpo, un temblor que no logró ocultar, hasta que la presencia de Ayren detrás de ella la sostuvo, como un muro silencioso. Esteban volvió la mirada hacia él, frunciendo el ceño con asco evidente. «¿Y tú?», escupió el mayordomo. «Un apache metido aquí arriba como un animal. ¿Qué haces con una sirvienta huérfana que no sabe su lugar?» Ayren dio un paso adelante. Solo uno, pero bastó para que los hombres en los caballos enderezaran la espalda. Su sola presencia ya era una amenaza natural. «Lo que ella es o deja de ser no te incumbe», dijo Ayren con voz firme, sin levantar el tono, pero marcando cada palabra como si fuera una piedra cayendo. Esteban apretó los labios, sorprendido por la forma en que ese hombre lo enfrentaba sin mostrar miedo. «Ella pertenece a la hacienda», sentenció. «Y tú no tienes derecho a retenerla». Elvira sintió que algo dentro de ella se desgarraba. No quería regresar. No podría soportar otra vida de humillaciones, desprecios y soledad. Pero tampoco quería causar un conflicto que pudiera poner en riesgo a Ayren. «Yo», intentó decir, pero Ayren levantó ligeramente la mano deteniéndola. Su mirada nunca dejó la de Esteban. «Ella no te pertenece», respondió Ayren. «Ninguna mujer pertenece a un hombre. Ella está aquí porque quiere estar». Esteban soltó una carcajada falsa, amarga, como un ladrido de perro viejo. «¿Por qué quiere estar?», repitió. «Ella es una empleada.
Una sirvienta sin nombre ni familia, no tiene voluntad propia. Airen sintió el golpe de esas palabras como si se las hubieran dirigido a él, no por humillación, sino por lo que revelaban, el mundo en el que Elvira había vivido. «Cuidado con lo que dices», advirtió Airen, dando otro paso. Uno de los hombres a caballo levantó una escopeta, pero Airen no se inmutó. Ni un músculo tembló, ni un parpadeo. Era un guerrero formado en silencio. Podía vencer a varios hombres sin siquiera pensarlo. Pero no necesitó hacerlo. Su presencia bastaba. «Esteban», continuó Airen, con esa firmeza grave que hacía que la tierra pareciera escucharlo, «si ella quiere irse contigo, no la detendré. Si quiere quedarse, tampoco la obligaré. Pero tú no vas a decidir por ella». Elvira sintió algo increíble correr por su pecho. Protección, respeto, defensa, todo lo que nunca tuvo. Esteban la miró con furia, como si no pudiera aceptar que una mujer, una sirvienta huérfana, tuviera ahora una voz propia. «Habla», ordenó él, como lo hacía siempre. «¿Vienes o te quedas?» Elvira tembló. Su corazón parecía golpearle las costillas con fuerza. Miró a Esteban y de pronto, por primera vez en toda su vida, no sintió miedo de él. Luego miró a Airen. Él no le decía qué hacer, no le pedía que se quedara, no le prometía nada, solo estaba ahí, firme, presente, listo para respetar su decisión, y ese simple acto valía más que cualquier seguridad. «Me quedo», dijo Elvira, con una voz que no sabía que tenía. El silencio cayó como un latigazo. Esteban apretó los puños. Su rostro se tensó hasta ponerse rojo de rabia. «Te arrepentirás», escupió. «No tanto como tú», respondió Airen sin apartar la mirada. Esteban montó de nuevo, furioso. Antes de irse, lanzó una última amenaza. «Esto no termina aquí», y se marcharon, dejando atrás una nube de polvo y el eco del prejuicio. Cuando el sonido de los cascos se perdió entre los árboles, Elvira sintió cómo las piernas le flaqueaban. Airen dio un paso hacia ella, no para tocarla, sino para asegurarse de que ella pudiera verlo. «Estás a salvo», dijo él con voz baja. Y por primera vez, Elvira creyó de verdad en esas palabras, porque no era una promesa vacía. Era la verdad naciendo entre dos almas que empezaban a elegir el mismo destino. Esa noche, sin besos ni caricias, sin confesiones ni declaraciones, algo cambió profundamente entre ellos. Elvira ya no era solo una mujer buscando refugio. Airen ya no era solo un hombre huyendo de su pasado. A partir de ese día, eran dos personas que empezaban a protegerse mutuamente, aunque ninguno lo dijera en voz alta. La tensión del encuentro con Esteban Luján quedó suspendida en el aire durante días, como una nube oscura que tardaba en dispersarse. Pero algo había cambiado en la cabaña. Elvira Lujambio ya no era una huésped temerosa. Era una mujer que había elegido quedarse. Y Airen Cuauhtécatl ya no era solo un protector silencioso. Era un hombre que por primera vez en 5 años estaba dejando que alguien entrara en su mundo. Las noches continuaron igual, excepto que ya no eran iguales. Dormían cerca, tan cerca que Elvira podía sentir el calor del cuerpo de Airen a través de las mantas. Tan cerca que el sonido de su respiración se había convertido en un consuelo para ambos. Sin tocarse, sin buscarse, sin romper la delicada frontera que los separaba. Pero cada noche el silencio era más denso, más cargado, más vivo. Y cada amanecer, la mirada de Airen tardaba un segundo más en apartarse de Elvira, como si temiera perder algo si lo hacía demasiado rápido. Forma una tarde, mientras Elvira lavaba ropa en el arroyo, sintió que el agua helada no era capaz de apagar la tibieza que la habitaba. Ya no era solo gratitud, ya no era solo cariño, era algo más profundo, más difícil de contener y también más doloroso, porque no sabía si él sentía lo mismo. Cuando regresó a la cabaña, Airen estaba sentado junto al fuego. La luz cálida iluminaba la mitad de su rostro, acentuando la fuerza de su mandíbula y la melancolía de sus ojos. Él levantó la mirada cuando la escuchó entrar, y algo en su expresión cambió. No era deseo,
No era sorpresa. Era algo parecido a vulnerabilidad. Elvira, dijo, y su nombre sonó diferente, como si lo pronunciara por primera vez de verdad. Ella sintió una punzada en el pecho. ¿Qué ocurre, Airen? Él se quedó en silencio un largo momento, como si las palabras fueran demasiado grandes para ser dichas sin romper algo dentro de él. Tengo miedo, confesó finalmente. Elvira dio un paso hacia él, pero no lo tocó. Su intuición le dijo que debía esperar. ¿De qué? Airen apretó las manos sobre sus rodillas. De sentir. Algo que no sentía desde hace 5 años. Elvira sintió que el corazón le golpeaba con fuerza. No quería malinterpretar, no quería adelantarse, pero su alma ya había entendido. Airen, susurró. Él levantó la mirada hacia ella, y en ese instante, todo el dolor que había cargado durante años estaba ahí, desnudo, tembloroso, humano. Elvira, continuó, yo no he estado con ninguna mujer desde que murió la que iba a ser mi esposa. Hizo una pausa, tragando un nudo invisible. Y no puedo mentirte, nunca estuve con ella tampoco. Elvira abrió los ojos, no por juicio, no por sorpresa, sino por la profundidad de esa confesión. Airen apartó la mirada, como si la vergüenza fuera demasiado pesada. No sé. ¿Cómo es? Dijo con la voz rota. No sé si podría. No sé si te haría daño o si traicionaría su memoria. No sé qué hacer con esto que siento por ti. Me asusta, me confunde, me quiebra. Elvira dio un paso suave, luego otro, hasta quedar frente a él. Airen, murmuró, nadie te está pidiendo nada. Él levantó la mirada de golpe, y en sus ojos había fuego, fuego y miedo, fuego y ternura, fuego y necesidad. Lo sé, respondió él, pero es la primera vez en años que deseo algo, que deseo a alguien. Elvira sintió un temblor profundo. Ese hombre, ese guerrero, ese que la había defendido frente al mundo, estaba temblando por ella. No tienes que saber nada, le dijo con voz suave. Solo tienes que sentir. Airen respiró hondo, como si esa frase hubiera removido los cimientos de su alma. ¿Y si me equivoco?, preguntó con vulnerabilidad pura. Elvira respondió sin dudar. Entonces, nos equivocamos juntos. Su cercanía era electricidad, pero una electricidad dulce, lenta, envolvente. Airen levantó la mano hacia ella y se detuvo a 1 milímetro de su mejilla, como si temiera romperla. «¿Puedo?», susurró. «¿Puedo tocarte?». Elvira cerró los ojos. «Sí». Sus dedos rozaron su piel, un roce leve, delicado, casi irreverente, pero aquel gesto pequeño fue suficiente para encender algo enorme entre los dos. Elvira deslizó su mano sobre la de él y Airen tembló. Sí, tembló como un adolescente enamorado. Tembló como un hombre que estaba viviendo algo que nunca creyó posible. Sus frentes se tocaron, sus respiraciones se mezclaron, y por primera vez los dos dejaron de guardar silencio. Airen la abrazó con una suavidad que no parecía posible en un cuerpo tan fuerte. Elvira apoyó la cabeza en su pecho, escuchando el latido firme, acelerado, vivo. Y así, sin palabras, sin prisas, sin miedo, sus labios se encontraron. El primer beso fue lento, tímido, lleno de respeto. No era un beso para poseer, era un beso para sanar. Airen llevó las manos a su rostro, como si temiera perderla. Elvira lo acarició, guiando suavemente la inseguridad de ese hombre que, por primera vez, se permitía sentir sin culpas. El beso se volvió más profundo, más sincero, más real. Y cuando la noche cayó por completo sobre la montaña, los dos se entregaron uno al otro, con ternura, con temblor, con deseo contenido por días, por años, por vidas enteras. No fue una noche de urgencia, no fue una noche de carnalidad vacía, fue una comunión. Dos almas rotas encontrándose en la oscuridad, reconociéndose, curándose. Airen la tocó como quien aprende un idioma nuevo, lento, con asombro.
Elvira lo abrazó como quien abraza a un hombre por primera vez, y juntos descubrieron un amor que no buscaba reemplazar el pasado, sino darles un futuro. La herida de él se volvió fuego, la soledad de ella se volvió hogar, y cuando finalmente se quedaron dormidos, desnudos y entrelazados, Airen apoyó el rostro en su cuello, como si hubiera encontrado el lugar exacto donde por fin podía descansar. Por primera vez en 5 años, no soñó con la muerte, soñó con ella. Y en esa noche, sin testigos más que el viento y la luna, el amor entre Elvira y Airen nació de verdad. Suave, profundo, inevitable. La mañana después de su primera noche juntos, amaneció distinta, como si el sol hubiera decidido asomarse con más suavidad solo por ellos. El fuego en la chimenea apenas respiraba, y la cabaña estaba envuelta en un silencio tibio, un silencio que no se parecía al de otras mañanas. No era un silencio de soledad ni de heridas abiertas. Era un silencio lleno de algo que no existía antes de esa noche. Elvira Lujambio abrió los ojos lentamente. Por un instante no supo dónde estaba, ni por qué su cuerpo se sentía tan liviano, tan cálido, tan seguro. Pero entonces vio el brazo moreno y fuerte que la rodeaba. Sintió la respiración profunda, tranquila, de un hombre que finalmente había encontrado descanso. Y recordó todo. Elvira giró la cabeza muy despacio y lo vio dormir. Airen Cuauhtécatl parecía otro. Su rostro, que siempre cargaba una sombra de dolor, estaba relajado. Su mandíbula no estaba tensa. Su pecho subía y bajaba de un modo casi sereno, casi feliz, aunque él aún no lo supiera. Ella lo observó con una ternura que la sorprendió. No era solo atracción, no era solo deseo. Era un cariño profundo, un cuidado que nacía del alma. Ella no sabía si eso era amor todavía, pero algo en su interior susurraba que sí. Cuando Airen abrió los ojos, lo primero que vio fue a Elvira mirándolo. No se sobresaltó, no se avergonzó, no se escondió. Simplemente la miró, como si ver su rostro al despertar fuera un milagro inesperado. «Dormí», dijo él con voz ronca de sueño. «Dormí, Elvira». Ella sonrió. «Sí», susurró. «Dormiste». Airen se incorporó lentamente, pero no la soltó. Se sentó con ella entre sus brazos, como si tuviera miedo de que desapareciera. Había una fragilidad en él, una fragilidad nueva, suave, hermosa, que lo hacía más humano que nunca. «No tuve pesadillas», dijo él incrédulo. «Ni una sola». Elvira apoyó la mano sobre su pecho, justo donde podía sentir sus latidos firmes. «No estás solo, Airen». Él cerró los ojos un momento, como si esas palabras fueran un bálsamo. Cuando los abrió de nuevo, había algo distinto en su mirada. Una decisión, una claridad, un renacer. Se levantó despacio, tomó aire y con una firmeza que no le temblaba, dijo: «Elvira, quiero hablar contigo». Ella sintió un pequeño nudo en el estómago, el tipo de nudo que aparece cuando el corazón sabe que algo grande está por venir. Airen se arrodilló frente a ella. No había flores, no había un ritual elegante, no había testigos, solo él, en el suelo, frente a ella, completamente vulnerable. Elvira llevó las manos a su boca sin poder evitarlo. «Airen, ¿qué haces?». Él la miró con una intensidad que la envolvió. «He pasado 5 años muerto por dentro», confesó. 5 años huyendo de mi tribu, de mi padre, de mi pasado. 5 años sin dormir, sin reír, sin sentir. Hizo una pausa, respirando profundamente. «Pero tú...». Su voz se quebró apenas. «Tú me devolviste la vida. Me devolviste a mí mismo». Elvira sintió cómo las lágrimas se acumulaban en sus ojos. No había escuchado nunca palabras tan honestas, tan desnudas, tan absolutamente verdaderas. «No sé cómo explicarlo», continuó él. «Solo sé que lo supe anoche, cuando te dormiste conmigo entre los brazos, y cuando desperté y estabas aquí». Bajó la mirada un instante,
como un guerrero que lucha contra su propia vulnerabilidad. No quiero que seas una visitante en mi vida, Elvira. No quiero que seas un recuerdo pasajero. La miró de nuevo directo al alma. Quiero que seas mi compañera, mi mujer, mi familia. Ella contuvo el aire. Airen tomó sus manos. Elvira Lujambio. Hizo una pausa en la que todo el mundo pareció detenerse. ¿Quieres casarte conmigo? La habitación pareció ensancharse, iluminada por un sol que de pronto era más dorado, más cálido, más cercano. Elvira sintió que el corazón le latía con tanta fuerza que temía que él pudiera oírlo. Ella no era una mujer que creyera merecer algo tan grande. Había vivido toda su vida cargando silencios, miedos, rechazos, abandonos. Nunca imaginó que un hombre como Airen, un hombre con alma, fuerza, nobleza, dolor, profundidad, pudiera verla de esa manera. Ella tembló. «Airen», susurró con la voz rota, «yo no sé si soy suficiente para ti». Airen tomó su rostro entre sus manos, despacio, como si tocara algo sagrado. «Eres más de lo que yo jamás soñé», dijo con absoluta certeza. «No necesito que seas perfecta. No necesito que seas rica. No necesito que seas fuerte». Su pulgar acarició su mejilla. «Solo necesito que seas tú. La mujer que me miró sin miedo. La mujer que me devolvió el sueño. La mujer que me hizo sentir vivo otra vez». Elvira cerró los ojos, dejando que las lágrimas bajaran sin esconderlas. «Sí», dijo finalmente, con un sollozo suave, hermoso, liberador. «Sí, Airen, quiero casarme contigo». Airen la abrazó con una fuerza contenida, sin lastimarla, pero dejándole claro con ese gesto que nunca más la dejaría caer. Su rostro se hundió en su cabello, respirando como si por fin pudiera llenar los pulmones de aire después de 5 años de ahogo. Elvira le rodeó el cuello, sintiendo cómo el mundo entero se acomodaba en aquel instante. Los dos permanecieron así, en un abrazo largo, profundo, silencioso, mientras el fuego de la chimenea chisporroteaba suavemente, como un testigo discreto. Y la vida volvía a nacer en ambos. Ese día, Airen Cuauhtecatl dejó de ser un hombre roto. Ese día, Elvira dejó de ser una mujer sola en el mundo, y aunque aún no sabían las pruebas que vendrían, ni los juicios, ni las miradas ajenas, ni los caminos que debían recorrer, ese día nació una promesa que ningún viento podría apagar. Una promesa hecha entre dos almas que, sin buscarse, habían encontrado en la otra el hogar que creían perdido. El amanecer del día siguiente llegó teñido de oro, como si el cielo mismo quisiera bendecir la decisión que Elvira y Airen habían tomado. La montaña estaba silenciosa, pero no un silencio vacío. Era un silencio expectante, como si los espíritus antiguos observaran, atentos, los pasos de aquel hombre que llevaba 5 años lejos de su gente. Airen Cuauhtecatl se preparó temprano. No necesitó palabras para explicarle a Elvira que ese día sería distinto. Su postura, su mirada, la manera en que ajustaba las correas de su caballo, todo hablaba de un momento importante, quizá el más importante desde que la tragedia lo había arrancado de su pueblo. «Vamos a mi tribu», dijo finalmente, con esa voz profunda que parecía anclada al corazón de la tierra. Elvira sintió un estremecimiento, una mezcla de temor y emoción. Parte de ella se preguntaba si era digna de acompañarlo. Parte de ella tenía miedo de no ser aceptada. Y parte de ella, la parte que Airen había devuelto a la vida, quería caminar a su lado sin mirar atrás. «¿Estás segura de venir?», preguntó él, no por duda, sino por respeto. Elvira asintió. «A donde tú vayas, voy yo». Airen cerró los ojos un instante, como si esas palabras fueran una ofrenda. Luego le ofreció la mano para ayudarla a subir al caballo y ella la tomó con la seguridad tranquila que solo nace cuando una mujer confía completamente en un hombre. Forma. El camino a la tribu fue largo y silencioso, bordeando barrancos, arroyos fríos y árboles que parecían guardianes antiguos. Elvira, aferrada con suavidad a la cintura de Airen, podía sentir la tensión en su cuerpo. No era miedo, era un peso emocional que llevaba años acumulándose.
Cada paso del caballo era un recuerdo, cada respiro un duelo aún incompleto. Cuando llegaron a un claro donde el sol iluminaba un valle, la tribu apareció ante sus ojos. Tiendas de piel perfectamente alineadas, humo elevándose desde fogatas, mujeres moliendo grano, niños corriendo descalzos, hombres afilando lanzas o domando caballos. Era un pequeño universo vivo, un universo al que Airen había pertenecido, pero del que había escapado. Elvira sintió el corazón latirle con fuerza, no por miedo, sino por el impacto de ver un mundo completamente diferente al que conocía. Airen detuvo el caballo en la entrada. Las miradas comenzaron a volverse hacia ellos, una por una. Un murmullo se extendió como una ola. «Es Airen, el hijo del jefe», regresó. «¿Y quién es ella?». Los susurros variaban entre sorpresa, esperanza, duda e incluso desaprobación. Elvira respiró hondo. La presencia de Airen junto a ella era un faro, un ancla, un abrazo invisible. Caminaron juntos hacia la tienda principal, y antes de que pudieran avanzar más, una figura imponente surgió. Yuma Cuauhtécatl, el padre de Airen. Era un hombre de rostro duro, piel curtida por el sol, cabello largo recogido con cintas tribales. Sus ojos, profundos y sabios, tenían la fuerza de un líder y la tristeza de un padre que había perdido a su hijo sin que éste muriera. Cuando Airen y su padre quedaron frente a frente, el aire pareció detenerse. «Padre», dijo Airen, con respeto pero sin bajar la cabeza. Yuma lo observó largo rato. No había reproche inmediato, no había insulto, solo la presencia de un hombre que llevaba 5 años esperando este momento. «Regresaste», dijo finalmente Yuma, con una voz grave que parecía venir de lo más hondo de la montaña. Airen inclinó la cabeza apenas. «Sí. Y no vengo solo». Los ojos del jefe apache se movieron hacia Elvira. Ella sintió que un rayo la atravesaba. No era una mirada cruel. Era una mirada que la evaluaba, que la medía, que intentaba entender quién era esa mujer que caminaba al lado de su hijo. «¿Quién es ella?», preguntó Yuma, sin dureza, pero con el peso de la tradición sobre sus hombros. Airen no dudó. «La mujer con la que voy a casarme». Los murmullos se intensificaron alrededor. Algunas mujeres sonrieron discretamente. Algunos hombres fruncieron el ceño. Varias ancianas entrecerraron los ojos, intentando descifrar si Elvira era bendición o problema. Pero nadie habló más fuerte que el propio silencio de Yuma. «Hijo», dijo finalmente, «vienes después de 5 años de ausencia y vuelves con una mujer que no es de nuestra tribu». Su tono no era cruel, pero sí lleno de responsabilidad y dudas. «¿Por qué?». Airen respiró hondo. «Porque gracias a ella estoy vivo». Ese instante fue un golpe emocional para todos. No había argumento más fuerte, no había explicación más honesta. Yuma lo observó con atención, como si esas palabras hubieran movido algo en su interior. «Ella no conoce nuestras costumbres», advirtió él. «No conoce nuestra lengua ni nuestros caminos. Aquí deberá ganarse un lugar». Elvira bajó la mirada un segundo, no por sumisión, sino por respeto. Luego la levantó con la dignidad que siempre había tenido, aunque pocos la habían visto. «Estoy dispuesta a aprender», dijo ella con firmeza, en un tono suave pero claro. La sinceridad de su respuesta resonó entre los presentes. Algunas mujeres asentaron discretamente. Los niños la miraban con curiosidad. Yuma la analizó todavía un momento más. Finalmente, dio un paso hacia atrás. «Bienvenidos», y añadió, mirando a Airen. «Pero esto no será fácil». Airen apretó la mano de Elvira, y ella la correspondió. No necesitaban palabras. Ambos sabían que venía una prueba no de fuerza, sino de corazón. La tribu comenzó a rodearlos, no con hostilidad abierta, sino con ese tipo de distancia que se reserva para lo desconocido. Elvira sintió cientos de miradas sobre ella, algunas cálidas, otras frías, muchas curiosas, unas pocas duras. Era el comienzo de un juicio silencioso, el juicio de un pueblo antiguo que debía decidir si ella merecía un lugar en sus vidas.
y en el corazón del hijo de su jefe. Pero mientras caminaba entre ellos, con Airen a su lado, Elvira sintió algo inesperado. No estaba sola. Ese hombre, ese guerrero, ese alma herida que la había elegido, estaba ahí. Y mientras él estuviera a su lado, ella no temería nada. Porque a veces para una mujer que nunca tuvo a nadie, que alguien la tome de la mano ante todo un pueblo, vale más que cualquier palabra de amor. Y así comenzó el juicio silencioso de la tribu sobre Elvira Lujambio. Un juicio que no sería fácil, que no sería rápido, pero que sería decisivo para el destino de los dos. Los primeros días de Elvira en la tribu apache fueron una mezcla de asombro, cansancio y silencios cargados de significado. No era rechazada abiertamente, pero tampoco era parte de aquel mundo. La miraban, la observaban, la medían, las ancianas vigilaban sus gestos, las mujeres evaluaban su manera de trabajar, los hombres la seguían con miradas inquisitivas, los niños la rodeaban con curiosidad inocente. Y aunque nadie la insultaba, aunque nadie la empujaba fuera, Elvira sentía el peso del juicio en cada paso. Airen nunca la soltaba demasiado tiempo, no por posesividad, sino por protección. Pero él sabía, y ella también, que había cosas que él no podía hacer por ella. Ese lugar debía ganarlo Elvira con su propio corazón. Forma. Una mañana, la primera prueba apareció sin anunciarse. Una anciana de la tribu, Nali, tropezó al salir de su tienda. Tenía las manos ocupadas con un cesto de hierbas y cayó al suelo golpeando su cadera. Varias mujeres se acercaron, pero con cautela. Nali era orgullosa, rígida, y no permitía que cualquiera la tocara. Elvira, sin pensar, corrió hacia ella. ¿Está bien?, preguntó con voz suave. Nali la observó con recelo. Sus ojos viejos y filosos parecían atravesarla. «No necesito ayuda», murmuró la anciana, intentando incorporarse sola, aunque le temblaban las manos. Elvira no la forzó, no la humilló, no la contradijo. Se arrodilló a su lado y simplemente dejó su mano cerca, sin tocarla, ofreciendo apoyo sin imponerlo. «Si quiere tomar mi mano, la tengo aquí», dijo con dulzura. Nali la miró otra vez. Ese gesto, tan simple, tan respetuoso, caló profundo en ella. Finalmente apoyó sus dedos frágiles sobre los de Elvira. Elvira la ayudó a ponerse de pie, sin hablar más. La acompañó hasta su tienda. La ayudó a apoyar el cesto de hierbas. Acomodó la manta bajo su pierna. Y luego retrocedió sin invadir, sin meterse más allá de lo necesario. Nali frunció el ceño, confundida por tanta consideración. «No eres como las otras mujeres que he visto llegar desde el mundo de afuera», murmuró. «Ustedes siempre hablan demasiado, tocan demasiado, quieren mostrar demasiado». Hizo una pausa. «Tú solo escuchas». Elvira sonrió. No necesitaba decir nada. A veces el silencio es la mejor carta de presentación. Aquello fue notado por todos. Forma. Pasaron los días. Elvira trabajaba codo a codo con las mujeres, moliendo maíz, limpiando pieles, lavando ropa en el río, cargando agua. Nunca se quejaba, nunca buscaba protagonismo, nunca intentaba sobresalir, pero cada gesto suyo dejaba huella. La niña Amawi, quien casi nunca hablaba, un día se acercó y le tocó la falda con timidez. Elvira se agachó con una sonrisa y le trenzó el cabello. La niña le tomó la mano y la llevó a ver su pequeño manto de colores. Ese simple acto hizo que varias madres la miraran con ojos diferentes. Otro día, un niño travieso se cortó el pie mientras jugaba cerca de las rocas. Elvira lo vio llorar y corrió hacia él. No sabía preparar medicinas como las mujeres apaches, pero sabía consolar. Lo tomó en brazos, lo arrulló despacio, lo calmó. Cuando las curanderas llegaron, encontraron al niño aferrado al cuello de Elvira, ya sin miedo. Ese instante también fue visto. Las miradas comenzaron a cambiar. Ya no había desconfianza en los ojos de algunas mujeres, ya no había rechazo en los ancianos, ya no había frialdad en los adolescentes. La tribu, sin admitirlo abiertamente, empezaba a aceptarla. Forma. Pero la prueba más grande llegó una tarde,
cuando un caballo desbocado arrastró a un niño pequeño cerca del corral. Todo ocurrió en segundos, un grito, un tropel de cascos, una sombra cayendo. Elvira no pensó, no midió, no dudó. Se lanzó hacia el niño, lo tomó en brazos y rodó por la tierra justo a tiempo para evitar que el animal lo alcanzara. Un silencio de espanto cubrió el campamento. Luego varios hombres corrieron hacia ella. Airen llegó al instante, con el rostro pálido de terror absoluto. «¡Elvira!», gritó cayendo de rodillas a su lado. Ella respiraba con dificultad, pero estaba consciente. El niño también. Lloraba, pero estaba ileso. Airen la tomó entre sus brazos, temblando como nunca se había visto a un guerrero temblar. «¿Estás bien?», susurró casi sin voz. Elvira apoyó una mano en su rostro, con ternura. «No podía dejarlo», respondió. La escena era poderosa, no porque ella hubiera sido heroína, sino porque había demostrado algo que la tribu valoraba más que cualquier belleza, riqueza o ascendencia: corazón. El jefe Yuma Cuauhtécatl observaba desde unos pasos atrás. Sus ojos, duros como piedra, tenían ahora un brillo diferente. Respeto, reconocimiento, aprobación. «Mi hijo eligió bien», dijo Yuma con voz grave y poderosa que todos escucharon. Un murmullo de aceptación recorrió la tribu. El juicio había terminado. Elvira había sido admitida, no por su relación con Airen, sino por su propia dignidad, su entrega, su valor. Airen la abrazó fuerte, como si en ese instante entendiera que había encontrado a la única mujer capaz de caminar con él en cualquier mundo. «Mi Elvira», susurró contra su cabello. «Mi luz, mi calma». Ella cerró los ojos y apoyó la frente en su pecho. Ya no era la huérfana que el mundo despreciaba. No era la sirvienta sin voz ni nombre. No era la mujer que Esteban había tratado como basura. Era una mujer honrada, aceptada, valiosa. Una mujer amada por un guerrero. Una mujer reconocida por una tribu. Una mujer que había superado una prueba que ningún hombre podría haber pasado por ella. En el corazón de la comunidad apache, Elvira Lujambio había encontrado algo que nunca tuvo: un lugar. Y mientras el sol descendía detrás de las montañas, los niños la rodearon para tocarle las manos, las mujeres la invitaron a las fogatas y los ancianos la miraron con aprobación silenciosa. Airen la observó bajo la luz del fuego y pensó, con absoluta certeza: ella no vino a completar mi vida, ella vino a devolverme el alma. La tribu entera pareció respirar diferente en los días siguientes. Ya nadie miraba a Elvira Lujambio con desconfianza. Ya no era una extranjera, ya no era la muchacha tímida que llegó temblando entre miradas duras. Era parte de ellos, y más importante aún, era la mujer elegida por Airen Cuauhtécatl. Aquel hombre que durante 5 años vagó con un corazón dormido, ahora caminaba con una luz nueva en los ojos. Cada paso suyo tenía intención, cada gesto estaba lleno de vida, cada amanecer lo encontraba junto a Elvira, con una paz que el pueblo entero notaba. No había boda aún, pero el amor ya era evidente. Las ancianas lo murmuraban con ternura. Él volvió porque ella lo llama con la mirada. Elvira se había ganado un lugar no con fuerza, sino con bondad. Y ese día, cuando el sol comenzó a descender hacia un horizonte dorado, la noticia corrió como un viento susurrante por todas las tiendas de piel. Airen había pedido la ceremonia sagrada. Las mujeres comenzaron a preparar telas, flores silvestres, pinturas de arcilla. Los hombres encendieron hogueras altas para purificar la noche. Los niños corrían llevando ramas aromáticas, emocionados por la fiesta que se aproximaba. Pero Elvira, al enterarse, no pudo evitar temblar. Nunca imaginó un momento así. Nunca soñó con un altar. Nunca fantaseó con promesas de amor. Había vivido toda su vida creyéndose indigna de un futuro hermoso, y ahora estaba frente a uno que parecía más grande que sus propios sueños. Airen se acercó a ella mientras el cielo se teñía de rojo. «No quiero que tengas miedo», dijo él acariciándole el rostro con suavidad. «Solo quiero caminar contigo, nada más».
Elvira sostuvo su mano entre las suyas. «No tengo miedo de ti, Airen», susurró con el corazón latiendo fuerte. «Solo tengo miedo de que esto sea demasiado para mí». Él sonrió con una ternura que pocas veces dejaba ver. «Nada que venga de tu corazón puede ser demasiado». Y la besó. Un beso tranquilo, eterno, protector. Un beso que decía más que cualquier promesa. Forma. Cuando la luna subió sobre la montaña, blanquecina y redonda, comenzó la ceremonia. Todo el pueblo se reunió alrededor del círculo sagrado, iluminado por antorchas que danzaban con el viento. Las mujeres adornaron a Elvira con trenzas delicadas y un vestido tejido durante el día con hilos naturales. No era lujoso, pero era perfecto, digno, lleno de cariño. Airen apareció entre los hombres de la tribu. Su postura era la de un líder, su mirada la de un hombre enamorado, y su respiración la de alguien que finalmente había encontrado su lugar en el mundo. Cuando se acercó a Elvira, todos guardaron silencio. Él extendió la mano. Ella la tomó sin dudar, y comenzaron a caminar juntos hacia el círculo de flores, como dos almas que ya habían recorrido todas las noches y heridas, y ahora entraban al amanecer definitivo. El jefe Yuma Cuauhtécatl, padre de Airen, se colocó frente a ellos. Nadie dijo una palabra, solo escucharon el viento entre las montañas. «Mi hijo», dijo Yuma con voz profunda, «has regresado a esta tierra con el corazón sano y traes contigo a la mujer que te ha devuelto al mundo de los vivos». Miró a Elvira y por primera vez desde que la conoció, inclinó la cabeza ante ella. «Y tú, mujer de corazón fuerte, entras a nuestra tribu no por ser esposa, sino por ser espíritu digno». Elvira sintió las lágrimas acumularse en sus ojos. No era un honor por belleza, ni por obediencia, ni por conveniencia. Era un honor por quien era ella. Yuma tomó 2 brazaletes tejidos con fibras de yuca, símbolos de unión ancestral. «Que sus manos se unan», dijo. Airen tomó la mano de Elvira y la entrelazó con la suya. Ella sintió su calor, su fuerza, su entrega total. Yuma envolvió las muñecas de ambos con los brazaletes sagrados. «Desde este momento», pronunció, «sus pasos caminan juntos». La tribu guardó silencio, hasta que una anciana comenzó un canto suave, casi un susurro. Luego otra mujer la siguió, luego los hombres, y finalmente todo el pueblo. Era un canto de bendición antiguo como el viento, un canto que hablaba de amor, de hogar, de fuego, de vida. Airen llevó sus manos al rostro de Elvira. «Gracias», murmuró. «Me devolviste el sueño, y con él, mi alma». Elvira apoyó su frente en la de él. «Y tú me diste algo que nunca tuve, un lugar para quedarme». Se besaron bajo la luna, rodeados de su nueva familia, y así comenzó su vida juntos. Forma. Pasaron los años. La cabaña de Airen se convirtió en un hogar lleno de risas, fogatas y pasos pequeños corriendo. La tribu la veía cada día moler maíz, trenzar el cabello de las niñas o cuidar de los más ancianos. Airen cabalgaba junto a los guerreros, fuerte, sano, vivo. Ya no soñaba con la muerte, ya no despertaba sudando terror. Dormía con Elvira en sus brazos, dormía profundamente, dormía en paz. Un día, mientras el sol caía detrás de la montaña, Elvira salió con un bebé en brazos y otro niño tirando de su falda. Airen los vio desde lejos y sintió que la vida le devolvía todo lo que una vez había perdido. La rodeó por detrás, abrazándola con ternura, besando la corona de su cabeza. Ella cerró los ojos, respirándolo. «Nunca pensé que tendría esto», susurró. Airen la giró hacia él, mirándola con la misma intensidad de la primera noche, pero ahora con años de amor acumulado. «Tú no llegaste a mi vida», dijo acariciándole el rostro. «Tú me despertaste de mi muerte». Elvira sonrió y lo besó con un amor que solo se construye con alma, heridas y renacimiento. Porque al final, las almas rotas no se curan con milagros, se curan con amor verdadero, y ellos lo habían encontrado, juntos, para siempre. Antes de despedirnos de este romance
que nació en la oscuridad de la montaña y encontró luz en un abrazo, te invito a ser parte de esta familia de corazones que aman los romances de época tanto como tú. Si esta historia te emocionó, si te acompañó en cada suspiro, te pido que te suscribas y dejes tu me gusta. No es solo un gesto, es lo que permite que esta comunidad crezca y que podamos seguir creando historias tan profundas y hermosas para ti. Y para demostrar que llegaste hasta el final, que viviste cada paso junto a Elvira y Airen, comenta la palabra dormir, esa palabra que cambió sus vidas y que nos une en esta historia. Y si deseas apoyar aún más este proyecto, puedes convertirte en miembro del canal. Tu aporte ayuda directamente a que sigamos produciendo romances de época llenos de alma, sensibilidad y emoción. Gracias por estar aquí, por sentir con nosotros y por ser parte de esta comunidad que cree en el poder del amor. Nos vemos en el próximo romance inolvidable.